saludarles y conocerles, conocer a los que se están integrando y agradecemos mucho la oportunidad de pues que desde temprano podamos juntarnos a estudiar. Y como ya mencionamos, ya tuvimos algunos meses atrás estudiando el libro de Romanos y después terminamos en junio, julio, el libro de los Hechos. Y justamente el libro de los Hechos, que ahorita vamos a regresar un poco allí, es como el marco histórico de todas estas cartas de Pablo, entre las cuales está Efesios. Hechos es el marco histórico. Lucas, el escritor de Hechos, no solamente era misionero que acompañaba a Pablo, médico, pero también Dios lo usó como un gran historiador, entre los grandes historiadores de aquellos tiempos o de los tiempos antiguos. Lucas debe estar puesto allí porque él detalla y escribe, documenta estos viajes. Entonces, con esa veracidad de los viajes de Pablo, a los ojos de Lucas, sirve como marco histórico donde todas las cartas de Pablo están metidas, ¿verdad? En cuanto a tiempo o cronología, las cartas de Pablo están metidas en el libro de los Hechos. Ahorita vamos a ver algunos datos. Si quieren, abran su Biblia, por favor, ahí en el libro de los Efesios. En el capítulo primero, en el primer capítulo, Efesios 1:1. Voy a dar lectura y de ahí partimos para comentar a manera de introducción el día de hoy. Efesios 1:1. Voy a leer y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí de manera introductoria nos dice quién escribió la carta, Pablo, y a quién está dirigida, que son los efesios, los creyentes que vivían en la ciudad llamada Éfeso. Y hay una frase que destaca en el primer capítulo, la repite 3 veces, es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, esto resume la historia de los efesios, los antecedentes de las personas de Éfeso tienen que ver con religión, en este caso la religión judía, tiene que ver con magia, exorcismo, idolatría, es decir, tenían templo en Éfeso a la gran diosa Diana, es famosa, la Diana de los Efesios. Ahorita vamos a ver algunos datos, pero de ese contexto de estar alejados de Dios o sin conocer al Dios verdadero, al único Dios creador de todas las cosas, Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, de su propia voluntad, alcanza a esas personas con el evangelio, las buenas noticias de salvación, a través de Pablo y de sus viajes, usando a Pablo. Entonces, de un estado de no conocer a Dios, estar alejado de Dios, guiado por su propia alma, naturaleza, su propio impulso, son rescatados al evangelio, conocen a Dios. Algunos de estos efesios, Pablo está con ellos en la visita del tercer viaje, está 2 años. No es cierto, en el primer viaje, en el segundo viaje misionero, Pablo está 2 años con ellos. Entonces, de estar alejados de Dios, conocen a Dios, son enseñados en la vida en Jesucristo, conocer más a Dios, y después que Pablo termina sus viajes, escribe la carta. La carta está fechada o datada por el año 60-61.
unos años después de las visitas. Y entonces les escribe la carta a los Efesios, Pablo a los Efesios. Entonces, esta obra de conversión, de salvación, de atraer a los no creyentes hacia Dios, a que lo conozcan, ahora a través de esta carta son llevados a verdades más profundas, a verdades para crecer en el conocimiento de Dios. Y la carta la podemos dividir en dos partes, básicamente, pues, para tenerla ahorita de una manera muy sencilla. Y la primera parte tiene que ver con Pablo les da a conocer cuál es su nueva identidad, ¿verdad? Tienen una nueva identidad, tienen una nueva posición, son otras personas en posición delante de Dios. Y la segunda carta de los Efesios, o más bien la segunda parte de la carta, tiene que ver con la conducta a partir de su nueva identidad. Es decir, una persona con esa nueva identidad que Pablo nos va a decir en Efesios, cómo es que debe comportarse. O de esa nueva identidad surge una vida que agrada a Dios, porque nosotros mismos no podemos producir. Entonces, toda esta obra de conversión y de llevarlos a verdades más profundas es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y su obra completa a favor de nosotros. Entonces, les voy a tratar de compartir aquí mi pantalla para observar algunas imágenes a manera también de introducción. Me dice Vic que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. A ver si... Ya. Ya, a ver si puedo compartir. Ahí ven mi pantalla, creo, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Me sale acá una columna que no puedo mover. A ver. Ahí está. No sé si lo ven de tamaño decente. ¿Lo pueden ver? Sí, Rafa. Sí. Sí, Rafa. Sí. Este mapa indica, digamos que toda esa zona de línea morada es lo que abarcaba aproximadamente el Imperio Romano en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, su capital, Roma, y con el poderío que hemos hablado de el ejército, el entrenamiento, los niveles o estructura de autoridad, los caminos que ellos abrieron, conquistaron todo esto, pues entonces toda esta zona de Judea estaba bajo el dominio de los romanos, donde partimos pues en Jerusalén, donde en Hechos 2 vimos que están los creyentes, y acá Antioquía, que era la ciudad o la segunda iglesia más importante en ese tiempo, Jerusalén, una iglesia cristiana mayormente de judíos, y Antioquía, una iglesia cristiana mayormente de gentiles, que es donde Pablo crece o donde él se desarrolla en sus primeros años como creyente. Y Éfeso era, bueno, aún existe la ciudad antigua de Éfeso, en la actual Turquía. Ahorita les muestro otro mapa, pero en ese tiempo era una ciudad tan importante por el comercio y por ser un puerto. Entonces todos los que venían del imperio, de la capital del imperio, Roma, el puerto de llegada principal a toda esta zona de Asia Menor era Éfeso. Si querían llegar a Jerusalén, entonces el puerto de entrada era Cesarea, donde ya mencionamos que Herodes tenía sus instalaciones o construían las instalaciones de puerto, de
¿cómo se llama? Edificios, recreación, bienvenida para los romanos también, y era su lugar de descanso. Entonces, Éfeso está ahí colocado. Ahí está otra vez. Y ahorita les paso al grupo que está abierto ahí en WhatsApp. Esta liga se llama lugaresbiblicos.com y ahí podemos buscar también otras ubicaciones o ciudades. Entonces aquí hay algunas fotografías de Éfeso. Éfeso es muy antigua, desde el tiempo de los griegos ya existía, y luego los romanos. Era conocida justamente por este tipo de templos o de adoración a los diversos dioses griegos y romanos, conocidos por ser politeístas, tenían dioses para todo. Y aquí permanece solamente una columna del templo antiguo de Artemisa. Aquí es otro edificio conocido como la Biblioteca de Celsus, ya construida 115 al 25, 115 es antes de Cristo, al 25 después de Cristo, y solo queda la fachada. Solo son algunas imágenes ahí de Éfeso. Esto está muy interesante también, el teatro, que tenía un aforo de 25,000 personas, construido en el tiempo de los griegos, renovado por los romanos, fue diseñado para presentaciones teatrales. Es decir, en términos generales, Éfeso en una ciudad tan importante, digamos que moderna en aquel momento, en aquel tiempo, mucho recurso por las calles. No sé si era una ciudad rica, pero sí había movimiento de bienes, compartir mercancías, barcos ir y venir, con toda la actividad comercial que eso implica. Y miren, vamos ahora al libro de Hechos, en el capítulo 19. Ahí tenemos algo así como que la fotografía donde nos describe en términos más precisos, más amplios. Lucas describe algo de lo que había en la ciudad de Éfeso. Hechos 19. Me falta un mapa que no lo encuentro. Déjenme buscarlo aquí. Un momentito, por favor. Aquí está. Si lo ven bien, les comento brevemente. Aquí están los 4 viajes que Pablo, o que el libro de los Hechos menciona que Pablo tuvo. El primer viaje es la Flecha Negra, que ese viaje lo hizo con Bernabé. Partieron de Antioquía, que es esta ciudad donde digo que él tuvo sus primeros años como creyente. Entonces sale Pablo y regresa a la misma ciudad. Ese fue un viaje corto. Cuando Pablo dice, vamos a... Ande. Puedes dejar de compartir y volver a compartir porque se ve el mismo mapa del primero, donde está la ubicación de Éfeso. A ver. Sería dejar de compartir y volver a compartir. Ok. A ver, ¿ya? No, se sigue viendo el del Imperio Romano. Sigue el mismo mapa. Ya. Ya. Ya, este es los viajes. Bueno, entonces las Flechas Negras es el primer viaje cortito con Bernabé. Y cuando Pablo dice,
volvamos a ir de viaje, no se ponen de acuerdo Bernabé y él, entonces se arman dos equipos y Pablo sale con Silas, se encuentra en Listra aquí a Timoteo y entendemos que también Lucas va en ese segundo viaje, es la flecha que está un poquito clara como lila, pero va hacia arriba, por acá va, ¿sí? Aquí va la flecha, pasa por diversas ciudades que ya estudiamos un poco y de regreso llega a Éfeso. Eso lo encontramos en el capítulo 18. ¿Alguien que lo lea, por favor, capítulo 18, 19 y 20. Fue un viaje relámpago de Pablo. 18, 19 y 20. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Aquí lo tengo, pastor. Adelante. Capítulo 18 Sí, de Hechos, ¿verdad? sí. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Zarpó de Éfeso. Entonces, en su segundo viaje, Pablo llega a Éfeso de regreso y llega muy brevemente, pues. Y lo que entendemos también es que una de las estrategias o lo que habitualmente hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad era, si había sinagoga, que era la instalación de la expansión, digamos, de la religión judía. La religión judía comienza pues en Jerusalén, pero ellos buscaban la expansión de la religión y también iban en misiones o cuando judíos vivían en otras ciudades con cierto número de varones, entonces se abría una sinagoga para los judíos de esa ciudad. Entonces, en Éfeso había una sinagoga, había cierto número de judíos donde Pablo también, por tener acceso, por ser fariseo y todo su trasfondo o currículum, pues se le abrían las puertas para leer y para estar ahí con ellos, enseñar. Pero ese viaje fue muy corto, le piden que se quede, pero dice, yo tengo que regresar a Jerusalén. Entendemos que es por la fiesta de la Pascua, que Pablo siempre habitualmente deseaba estar en Jerusalén para la Pascua. Entonces, pone en pie, está poco tiempo y regresa, pero les dice, si Dios quiere, regreso a Éfeso. Y justamente entrando el capítulo 19, ¿cómo se llama? Es la flecha verde en este caso. Aquí está. No es cierto, es la flecha roja. Parte de Antioquía. Y la primera ciudad a la que llega, o primera ciudad importante, justamente es Éfeso. Esto sucede en el tercer viaje misionero, la flecha roja. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿eh? O algún comentario, pero ya, entonces, en el tercer viaje... En el tercer viaje, Pablo, la primera ciudad importante, llega a Éfeso y ahí se queda 2 años, según el relato de Lucas en Hechos 19. Y continúa el viaje y de regreso quiere pasar a Éfeso, pero ya no le da tiempo porque otra vez ya es año después o 2 años después, 3 años después, para la fiesta otra vez en Jerusalén y ya no pone pie, se reúne en Mileto, marcado, pero es en Mileto, que es lo más cercano que está, llamar a los ancianos. Bueno, hasta aquí tiene una duda, comentario, preguntas.
¿Dudas, preguntas, nada? ¿Comentarios, Vic? Yo no. Digo, lo estudiamos ahí bien en el capítulo en el 19, como lo mencionaste, ¿no? Viene la historia. Sí, Sí, no. sí, exacto. Entonces, bueno, déjeme entonces ya dejar el mapa. Oh, ¿dónde está? ¿Cómo le hago para compartir mi video? Deja de compartir y luego, si quieres compartir otra cosa. Nada más mi video. A ver, ahí está. Creo que tienes que dejar de compartir, Rafa, y luego volver a compartir. Compartir pizarra. No veo dónde. Sí, ya estamos viendo tu pantalla con Rappi, Chisqueto. Más bien quiero compartir mi video para que me observen. Ah, pues nada más deja de compartir. Pero ¿cómo? Deja Allí arriba, ahí está ya. a ver ahí. Sí. Perdón, Entonces, miren, este tercer viaje misionero, donde Pablo se queda 2 años, es donde verdaderamente él tiene o es movido o impulsado, usado por Dios para compartir este evangelio, las buenas noticias de salvación, que también en el libro de los Hechos ya lo estudiamos varias veces, como Pedro comienza compartiendo con los sacerdotes, con la gente, con los sacerdotes, la plana mayor de los judíos. Esteban comparte el evangelio y lo apedrean. Felipe comparte el evangelio. Y luego Pedro comparte el evangelio con los gentiles allá con Cornelio. Entonces ellos están compartiendo las buenas noticias de salvación, que este Jesús que ustedes conocen, que ustedes son testigos de los milagros o de las acciones que hizo, vivió sin pecado, ustedes lo mataron, esa fue la acusación que Pedro les hizo a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los judíos, a este Jesús que murió, sepultado, resucitó, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en él tenemos perdón de pecados, ¿verdad? El evangelio con esos puntos, con esas palabras o otras palabras similares, es que es predicado. Entonces Pablo llega a Éfeso, pone en pie en la sinagoga, es lo que predica, algunos creen, otros no creen, pero voy a leer algunos versículos claves en el libro, en Hechos 19, y les pido que de tarea, entre semana, ustedes lo vuelvan a leer. Lean el capítulo 19 de Hechos con detenimiento para tener los detalles de toda esta historia. Pero miren, voy a leer, dice Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este antecedente lo pueden leer en los versículos anteriores de un hombre llamado Apolos, que él lo único que conocía, entusiasta, ferviente, hablaba con poder, con autoridad, pero su mensaje llegaba, o el conocimiento de la información de su mensaje llegaba hasta Juan el Bautista, ¿sí? La predicación que encontramos en los evangelios de Juan el Bautista, y su predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, vengan a Dios, y eran bautizados para arrepentimiento. Pero Apolos desconocía el resto de los hechos de la historia,
que es esto que les digo, el Evangelio, que Jesús vivió sin pecado, murió, sepultado, resucitó, ahora es Señor y Cristo, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en Él tenemos perdón de pecados. Y todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo, que es la vida de Dios en el creyente. Esta parte de la predicación o de la historia, Apolos no la conocía. Y Apolos había estado en Éfeso. Entonces, esos ciertos discípulos que encuentra Pablo cuando llega, le contestan a Pablo, pues no sabemos si ha venido el Espíritu Santo, no conocemos qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo tiene que actualizarles la información de los hechos para que crean en ese Jesucristo. ¿Sí? A lo mejor ya se arrepintieron, tienen un corazón, como nos decía ahorita Mario, algo que nos tocó el corazón, pues, ¿verdad? Un mensaje poderoso de Apolos que nos tocó el corazón y queremos reconciliarnos con Dios, acercarnos con Dios. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Y ahora Pablo les dice la historia completa acerca de Jesucristo, que Él es el Salvador, en Él tenemos perdón de pecados y que Dios nos da el Espíritu Santo para vivir la vida que a Dios le agrade. Entonces, 12 hombres de esos discípulos de Apolos. Tenemos ese primer grupito, digamos, de discípulos. Y luego vean en el versículo 8, ahí 19:8, este segundo grupo dice, entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, había otro segmento de personas en Éfeso que eran judíos. Esos judíos son otra cosa, pues, ¿verdad? Ellos, su héroe es Moisés, la ley, guardar la ley, las obras para ser aceptado por Dios, los sacrificios para tener la bendición de Dios. Se enseñaba a Moisés en las sinagogas, en el templo. Entonces, eso era lo que hacían los judíos, ¿verdad? Sacrificios, Moisés, la ley, guardar la ley. Entonces, Pablo, a ese segmento de personas en Éfeso, les enseña por 3 meses, está enseñándoles acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esto es algo muy interesante porque Jesucristo dice, Moisés y la ley, o Moisés, la ley y los profetas, hablan de mí. Y Pablo les expone acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esto está muy interesante también. Y luego vean el versículo 10, Hechos 19:10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, es una de las ciudades, si no es que la que más, donde Pablo se quedó más tiempo, ¿sí? 2 años se quedó Pablo. Entonces, los discípulos, los judíos, los griegos, escucharon el Evangelio de Dios. Y luego, otro segmento está en el versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Entonces, ya no, eso yo no lo había visto antes, pues ya eran judíos, quizá básicamente judíos, pero ahora esta parte de exorcistas ambulantes que sacaban demonios de la gente, pues, ¿verdad? Eso quizá no era tan común, pero es otro grupo, en este caso de judíos. Y luego vean en el 18 y 19, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Ese es otro segmento, otra cosa que había ahí en la ciudad, pues, ¿verdad? Magos, magia, ocultismo, todo este tipo de, no sé si hechicerías, magia, ocultismo, limpias, este tipo de cosas, recurrir a espíritus, pues, para beneficiar
a las personas. Y uno más, a partir del versículo 23, cuando están predicando, hay unas personas que venden, vamos a llamarles recuerditos, así les decimos ahora, ¿no? Recuerdos o souvenirs, que era el templo en miniatura de Diana de los Efesios, y ese era su negocio. La gente venía de muchos lugares a adorar a Diana de los Efesios en el templo y se llevaban su pequeño templo para tenerlo en casa, para recordarlo. Y entonces cuando Pablo predica el Evangelio, ven en el versículo 27, dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Ahí tenemos otra cosa que había en la cultura, que es la idolatría, es idolatría a una diosa, diosa creada por los hombres. No es el Dios único creador de todas las cosas, sino una de las diosas que el hombre se hace y le crea un templo. Entonces, si describiéramos, por ejemplo, algunas de las ciudades donde ustedes viven, si dijéramos, a ver, Martín, descríbenos cómo es Tuxtla Gutiérrez o allá Apeque, cómo es Monterrey o cualquiera de los de aquí, cómo es Guadalajara, cómo es la cultura, pues entonces diríamos los de Guadalajara, bueno, a grandes rasgos lo que hay aquí en Guadalajara es, no sé, pasión por el fútbol, los deportes, pues se destaca la Virgen de Zapopan, una ciudad muy comercial, la industria es muy importante industria. Hay varias industrias, pero una de las más importantes es la de microprocesadores o la de electrónicos y estas cosas. Entonces, hay ciertos elementos que sin opinión, sin dar nuestra opinión de que si algo es bueno o es malo, podemos decir que describe a la ciudad, ¿verdad? Entonces, si nos acercáramos a Éfeso, a la ciudad a la que Pablo 4 o 5 años después les escribe esta carta, podríamos describir la ciudad de Éfeso de esta manera. Es una ciudad comercial muy importante para el tránsito de los romanos hacia Asia. ¿Cómo se dice? Boyante, muy pujante, ¿sí? Mucho movimiento, comercio, intercambio de bienes. Una ciudad donde hay pocos creyentes y los creyentes que hay no saben si hay espíritu y apenas están aprendiendo, digamos que las primeras lecciones de la vida cristiana, por decir, ¿verdad? Pablo se queda ahí 2 años, entonces hay pocos creyentes y creyentes no muy maduros o no maduros, en proceso de crecimiento. Judíos tradicionales que están en su sinagoga, judíos, no sé cómo llamarle, pero judíos exorcistas, como dice ahí justamente el texto, son otra rama, a lo mejor yo no la desconozco, pues, qué implica, pero judíos exorcistas. Luego, ocultismo, tenían libros de magia y hacían magia, ocultismo. Y luego también otra de las cosas que hay en la ciudad es la gran diosa Diana de los Efesios y la gente que sigue y idolatra y tiene su esperanza en estas cosas. Entonces, si hablamos del aspecto espiritual o del alma, entendemos por las características de la ciudad de Éfeso que las personas tenemos una necesidad profunda de algo, pues, ¿verdad? Nuestra alma está sedienta de algo y vemos al ser humano en búsqueda de algo, de satisfactores, de propósito para la vida, sentido para lo que hago, a dónde entregar mi pasión o mi alma, mis bienes, mi vida, y encontramos todas estas opciones, ¿verdad? Unos haciendo una cosa muy religiosos, otros aprendiendo, otros con magia para sacar provecho,
otros buscando su esperanza y propósito en la vida en una diosa creada. Entonces aquí se armó en Éfeso un gran escándalo. Bueno, vean el versículo 35 y vamos a ir concluyendo. Tenemos 5 minutos, pero dice 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, estuvieron gritando por horas, ¿no? De grandes llanos de los Efesios, grandes llanos de los Efesios. Dice que algunos que estaban ahí reunidos ni siquiera sabían por qué estaban reunidos, pero estaban grite y grite, ¿no? Es una clásica manifestación. Luego leen el 19 en su casa, pero dice, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Eso a lo mejor tiene que ver con, no sé, manifestaciones en las estrellas, ¿no? En el cielo. Y luego en el 38 también es otra cosa interesante. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Esto nos habla de la estructura, digamos, legal. Corrígeme, Héctor, si estoy mal, pero es parte del derecho romano, ¿verdad? La ley, hay tribunales, hay una estructura legal, pues que si tienen pleito unos con los otros, bueno, ajustense al sistema legal romano y se les hará justicia. Sí, Rafa. No, de hecho es desde históricamente está la prohibición de hacerse justicia por propia mano, pues. Entonces, desde los romanos, y bueno, antes de los romanos también Sergio nos puede ayudar, pero siempre ha estado esta imagen del tribunal al cual se tienen que someter la gente. Entonces tenemos que va a haber varias verdades. La verdad histórica de los hechos, o sea, como realmente fuera el conflicto entre Rafa y Héctor, la verdad que le vamos a platicar a la autoridad o al tribunal, y la verdad legal, que es la que el juez va a decir cuál de los dos, si Héctor o Rafa tiene la razón, se convierte en la verdad legal y a esa nos tenemos que someter. Entonces, ciertamente es una parte del poder importante porque se conoce como coercitividad. O sea, los tribunales tienen coercitividad, la ley tiene coercitividad, es una fuerza por la que te obligan a cumplir, no es de que te quieras someter o no. Si no quieres, de todas maneras lo tienes que cumplir. O sea, y esas fuercitas. Exacto. Entonces ellos apelan a este sistema para arreglar esas diferencias y no golpearse ni matarse ahí a media calle por estos asuntos. Y siempre que se le llevó ante una autoridad a Pablo siempre tenía cómo defenderse con argumentos, porque decían, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada contra mi nación, solamente estoy exponiendo los hechos, la verdad de los hechos acerca de Jesucristo y este hombre que resucitó, y eso es lo que predicamos. Entonces, gracias, Héctor. Entonces, esta fue la última visita que hizo Pablo a Éfeso con estos escenarios, y a los que Pablo 4 o 5 años más tarde se sienta. ¿Saben desde dónde escribió Pablo la carta a los Efesios? Desde la cárcel. Desde la cárcel en Roma. Y Pablo les escribe con esas dificultades que puede haber desde la cárcel, estaba encarcelado. Entonces Pablo termina su tercer viaje misionero, va a Jerusalén, lo apresan los judíos, apela a las autoridades, lo tienen por ahí arrumbado, olvidado, con una autoridad y otra, y eventualmente apela a César, lo llevan a Cesarea, está ahí creo que 2 años, a ver si él les puede dar una mordida a las autoridades para que lo suelten, y Pablo, por supuesto que no hace eso, apela al César, y de ahí, de Cesarea, lo llevan a Roma. Ese es el cuarto viaje
pues también es misionero, pero ya no en libertad, porque también en el camino Dios lo usa para predicar por todos lados. Y desde allá, desde Roma, es que Pablo escribe la carta a los Efesios. Entonces, a manera así general, esta es la introducción a la carta a los Efesios. Y la próxima semana nos metemos de lleno entonces ya al versículo 2 o a la primera sección del libro. Y pues les agradezco mucho su atención y si tienen entonces posibilidad, les pido que de tarea leamos el capítulo 19 de Hechos para la próxima semana. Gracias, Vic, gracias a todos. ¿Quieres despedirnos, Vic? Creo que ya no escucha. Bueno, si me escuchan los que están conectados, yo hago una oración y nos despedimos. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos que tengamos un buen día de trabajo en todas las actividades que cada uno tiene. Gracias por la disposición para estar juntos esta mañana. Que tu palabra nos edifique, nos fortalezca, nos aliente a conocerte más y andar por tus caminos. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Amén. Que tengan buen día, buena semana. Gracias, buen día a todos. Saludos a todos. Gracias, Igualmente, Rafa. hermano. Dios les Gracias, siga Rafa. Buen bendiciendo. día a todos. Gracias. Un Buenos días. abrazo. Bien. Gracias. Gracias, Rafa. Ya, ahí. Estuvo bonito. Listo. Gracias a Dios. Está bueno, ¿no? Buen día para todos. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, Juanjo. Tocayo. Órale, Vic, buen día. Sí, ya- Estaba viendo a ver si se conectaba Vic, pero creo que ya no se conectó. Ah, mira, ahí Yo está. lo estoy viendo como que está todavía. Cuídense, que tengan buen día. Me tengo que desconectar, pero estamos ahí en contacto. Ya está, Juanjo. Dios te bendiga.